Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias. Fui rechazado por el personaje principal en una fantasía romántica. Capítulo 1. Yo fui el que confesó y fue rechazado, no yo. Por supuesto, no tuve ninguna queja ya que fue solo un rechazo. Bueno, ¿quién aceptaría una confesión de la nada de alguien con quien ni siquiera son cercanos solo por su apariencia? A menos que fueran la mayor captura del siglo. Alisando mi cabello rojo y respiré hondo. El espejo reflejaba un rostro bastante guapo adornado con cabello rojo y ojos negros. Con mi noble educación, mi piel clara y bien cuidada estaba inmaculada. Las ligeras ojeras debajo de mis ojos incluso le daban un aire misterioso y decadente. Félix von Astria, el segundo hijo de la familia Astria-Oro. La prestigiosa familia era un hogar de artes marciales establecido desde hacía mucho tiempo, una vez liderando la orden imperial del tercer caballero. Para que el segundo hijo de una familia tan renombrada sea rechazado, el conde probablemente lo agarraría por el pescuezo si se enteraba. Sin embargo, nadie puede culpar por completo a Félix, ya que la chica a la que le confesó, la heroína de esta fantasía romántica, era excepcionalmente hermosa. Más exactamente, fue descrita como tal. Silvia, con un deslumbrante cabello rubio similar a la realeza, ojos azul celeste y piel de porcelana. Nariz delicada y ojos grandes y expresivos. Un rostro dulce y menudido que provocaba instintos protectores junto con un cuerpo ligeramente voluptuoso. Poseía una belleza que haría que no solo los chicos de su edad, sino incluso los hombres mayores perdieran la compostura y se enamoraran de ella. Una vez más, Félix era bastante guapo. El problema era que los hombres que rodeaban a Silvia eran tan increíblemente guapos que palidecía en comparación. Desde el principio, los tres príncipes imperiales que competían por la sucesión, el hijo de una renombrada familia de duques y el destinado a convertirse en el héroe eran los principales protagonistas masculinos. Así que ¿qué oportunidad tenía? No había forma de que pudiera superar a los principales líderes en honor, poder, apariencia o habilidad. No se sintió particularmente arrepentido por eso. Era simplemente, mierda. Ahora tengo que verles la cara todos los días. Pensar en ser rechazado era suficiente para que quisiera patear algo, pero como estaban en la misma clase, tenía que ver su cara todos los días. ¿Por qué tengo que sentirme avergonzado por una confesión que ni siquiera yo mismo hice? Cubriéndose la cara con ambas manos, murmuró en voz baja. Debería simplemente abandonar. Huir sonaba tentador. Por supuesto, huir era imposible. Como uno de los mejores estudiantes en el departamento de esgrima, la academia nunca me permitiría abandonar repentinamente y necesitaría el permiso del conde. Y si la razón era porque me confesé con la chica que me gusta y me rechazaron, las únicas opciones serían que el conde me cortara la cabeza o que la familia Astrea intentara vengarse torpemente y luego me cortaran la cabeza. Bueno, ¿qué pasó? En la clase 1A, mientras me dirigía a su clase de primer año, algunos compañeros de clase me arrastraron a un lugar apartado para escuchar sobre los eventos de ayer. Al principio, pensé que era algún tipo de acoso, pero parecía que solo querían escuchar lo que sucedió. Así que, desde la mañana, tuve que contar mi vergonzosa historia con mi propia boca. En respuesta a la pregunta del chico de pelo verde Berman, respondí con indiferencia mientras me rascaba la cabeza. Me rechazaron. Ah. Como era de esperar. ¿Qué pasa con esa mirada de alivio? Berman apretó el puño con alegría. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿No me estaban animando antes? Mirando a su alrededor, aproximadamente la mitad de los niños que estaban alrededor mostraron la misma reacción que Berman. La otra mitad, de alguna manera, tenía miradas de alivio en sus rostros. Bueno, ya que te rechazaron, eso deja una oportunidad para el resto de nosotros, ¿verdad? Ah, así que eso es lo que era. Me encontré asintiendo con la cabeza a la respuesta de Berman. Ahora que había sido rechazado, todavía tenían la oportunidad de confesar. El resto se sintió aliviado de que Silvia no saliera con nadie por ahora, que francos de su parte, pero si me rechazan, ¿aceptará ella a alguno de vosotros? Desde el principio, estos chicos iban por detrás de Félix en apariencia, habilidad y estatus familiar. No había forma de que aceptara a alguien así solo por su apariencia, así que simplemente negué con la cabeza. Si bien no tenía por qué entrometerme en la vida de mi hermosa compañera de clase, ¿no podría esto considerarse acoso? Yo mismo tengo un aspecto decente, ¿no? Bueno, yo tampoco soy tan malo. Los hombres típicos, las únicas personas que los llaman guapos son ellos mismos y su madre. Ante mi ligera reprimenda,
Los rostros de los chicos se contorsionaron brevemente con disgusto, pero me limité a sonreír irónicamente y me di la vuelta para irme. No tenía sentido dar más detalles sobre los sentimientos de Silvia hacia estos tipos, de todos modos, no quisieron escuchar. Después de dejarlos con un mensaje de despierta, estaba a punto de regresar a clase cuando un hombre me detuvo. Bueno, es bueno que sepas cuál es tu lugar. Se oyó una voz baja y fría. Mirando al dueño de la voz, dejé escapar un pequeño suspiro. Tenía el pelo negro y los ojos rojos. Un hombre inhumana y escalofriantemente guapo me miró con ojos gélidos. Caín von Heijrus, segundo hijo de la familia Gerrard-Stuck, uno de los principales protagonistas masculinos de la novela original, Caín, estaba justo delante de mí. Sí, conozco mi lugar. Por mucho que luchara, la diferencia de estatus era insuperable. Si la historia siguiera la original, Silvia terminaría con los 3 protagonistas masculinos originales, y yo sería solo un personaje extra. Tendría que vivir mi vida mientras ella vivía la suya como heroína. Silvia era la heroína por excelencia. Era como si el mundo girara a su alrededor, ella era esa amada, y cada uno de los protagonistas masculinos que la rodeaban poseía algo extraordinariamente extraordinario. Poder, talento e incluso la bendición de la diosa. Así que respondí con calma a las palabras de Caín y traté de pasar junto a él para volver a clase, pero Caín parecía que todavía tenía algo que decir mientras se mantenía firme. Si supieras cuál era tu lugar desde el principio, no le habrías confesado a Silvia en primer lugar, ¿verdad? Solo entonces me di cuenta. Caín también les decía a los muchachos que estaban detrás de mí que supieran cuál era su lugar. Y no fui el único que entendió la flagrante intención detrás de esas palabras. ¿Qué dijiste? Según las reglas de la academia, todos los estudiantes inscritos eran iguales independientemente de su estatus. Por supuesto, eso no significaba que los plebeyos o los nobles menores pudieran tratar a los altos nobles como quisieran. Uno de los chicos se enfureció reactivamente ante las palabras de Caín, pero inmediatamente bajó la cabeza después de encontrarse con la mirada de Caín. Después de todo, Caín era el segundo hijo de una familia de duques. Necesitarían al menos al hijo de un vizconde para hablar con él. ¡Qué dolor de cabeza! Las noticias sobre Silvia se habían difundido increíblemente rápido en la academia, a pesar de que acababan de inscribirse. Por supuesto, el rumor de que le había confesado a Silvia ayer debe haber llegado a Caín y a los otros protagonistas masculinos. El problema era que no esperaba que Caín me confrontara al respecto tan rápidamente. Obviamente, nunca imaginé que el rumor haría que Caín viniera a buscarme directamente así. Así que, ¿qué querías decir? Me hice a un lado para proteger a sus amigos que se arrastraban torpemente detrás de mí, bloqueando la vista de Caín de ellos. Mirando fríamente a los chicos, Caín frunció el ceño cuando le obstruí la vista. El Caín original era bastante racional, a diferencia de su apariencia escalofriante. Se puso un poco emocional con respecto a los asuntos que involucraban a Silvia, pero no era tan denso como algunos de los demás. No molestes más a Silvia. Al ver a Caín rechinar los dientes mientras decía eso en voz baja, asentí. En la novela original, Silvia confía mucho en Caín porque es inteligente y racional. Tal vez ella habló con Caín acerca de ayer. Ciertamente, la novela menciona que aunque Caín era racional e inteligente, no sabía hablar con dulzura. Tal vez se debía a que era hijo de una familia de duques. Sin embargo, si Caín continuaba hablando así a los otros chicos, solo generaría resentimiento, así que hablé primero. Para ser honesto, si una chica con la que ni siquiera soy cercano me confesara de repente de la nada, probablemente también la rechazaría. Hasta ahora, Caín había advertido repetidamente a otros niños de una manera similar. Nunca se había encontrado con alguien que aceptara su perspectiva como yo lo estaba haciendo ahora. Por supuesto, parte de ello era que en realidad no me gustaba Silvia y era un poco mayor, por lo que podía pensar con más madurez que los demás. Tal vez por eso Caín me miró con los ojos muy abiertos y sorprendidos por un momento. No es la cara de Silvia o el estado familiar lo que importa, ¿verdad? Tienes razón. Al mismo tiempo, parecía que Caín se daba cuenta de que yo lo estaba apoyando, ya que estaba de acuerdo en silencio con mis palabras. Si bien Caín tenía la intención de que Silvia ya no se preocupara por tales incidentes, su método solo tendría el efecto contrario. Es posible que comiencen a disgustarles a Caín, pero si no escuchan sus advertencias y se confiesan con Silvia solo para ser rechazados, se resentirán con ella. Me arrepiento. Debería haberme acercado más a Silvia primero, aprender a apreciar su yo interior y luego confesarme. Entonces, ¿por qué confesaste? ¿Cómo debería explicar esto? Después de un breve momento de contemplación, sonreí torpemente. Necesitaba demostrar que ya no tenía ningún sentimiento persistente por Silvia. El hecho es que confesé, pero también era cierto que en ese momento no sentía nada por ella. Sin embargo, no podía decir toda la verdad, así que tuve que elegir cuidadosamente mis palabras. Bueno, lo importante es que ahora he dejado de lado cualquier apego que me quede a Silvia, ¿verdad?
Solo quiero concentrarme en mi propio crecimiento de aquí en adelante. De todos modos, discúlpate con ella por mí. Dile que no se preocupe demasiado por eso. Dando unas palmaditas en el hombro de Caín, pasé junto a él. Solo quería apresurarme a regresar a clase. No tenía ningún deseo de enredarme más con Caín y los otros personajes principales. Mientras no me involucrara con la heroína Silvia, él podría vivir en paz en este mundo. Sin embargo, cuando pasé junto a él, solo pude sonreír torpemente. Oh, hola, detrás de Caín. Ah. Hola. Silvia estaba allí de pie, mirándome con hermosos ojos azules, claramente sorprendidos. Capítulo 2. También cambié la foto de portada a Silvia de otro personaje que aún no se ha mencionado. Estaba nervioso. ¿Por qué está aquí Silvia? Ese pensamiento cruzó mi mente primero. Después de salir de sus pensamientos, escudriño a Silvia de cerca. De hecho, es muy guapa. Su apariencia explicaba por qué los chicos principales estaban obsesionados con ella. Mirar así es un poco. Oh, lo siento. Después de no hablar durante un rato y solo mirar a Silvia, se sonrojó, evitando mi mirada. Al darme cuenta de su error, me disculpé apresuradamente y dejé escapar un pequeño suspiro. Al ver a Silvia abrir la boca con cautela, me invadió una extraña sensación de culpa. No era su culpa, pero de alguna manera, debido a la confesión, ahora estaba siendo cautelosa sin darse cuenta. Me rasqué torpemente la nuca y hablé primero. Perdón por hacerte sentir cohibido por mi culpa. Oh, no. No es así. Obviamente, fue así. Claramente, no sabía cómo reaccionar. Honestamente, no había tratado de disculparme con Silvia. O, más precisamente, dudé un poco en disculparme directamente con ella. Al fin y al cabo, no me lo confesé. Teniendo en cuenta las circunstancias, pensé que disculparme indirectamente por algo que no hice directamente era justo, pero tan pronto como me enfrenté a la cara de Silvia, mirándome como si no supiera cómo manejarlo, me vi incapaz de decir nada más. No fue mi culpa, pero en última instancia, porque poseía este cuerpo, se convirtió en mi culpa. Y Silvia, siendo demasiado amable, era el problema. Es evidente a partir de la situación actual. Es normal sentirse incómodo cuando alguien confiesa cuando ni siquiera está cerca, pero los ojos de Silvia estaban llenos de disculpas. Cuando emociones como esta se acumulan, los colapsos mentales son inevitables. Eso no debería pasar. De todos modos, Silvia es la protagonista de la novela que disfruté. Y seguramente, nadie querría ver a un protagonista así desmoronarse. Si hablar puede tranquilizar a Silvia, me disculparé hasta que esté en paz. No era porque fuera más guapa de lo que pensaba o porque verla me hiciera feliz. Es una cuestión de principios. Con ese pensamiento en mente, alterné mi mirada entre Caín y Silvia. Entre el trío de protagonistas masculinos conectados con Silvia, Caín fue el más racional y solidario en el cuidado del estado mental de Silvia. Los otros dos fueron inútiles. Eran solo escudos de carne. El único en quien confiar era Caín, que era frío y racional. Por lo tanto, Silvia probablemente confió mucho en él emocionalmente. No tienes que preocuparte demasiado. Con una leve sonrisa, tranquilicé a Silvia, hice un gesto con la mano como diciendo que estaba bien, y luego me alejé. Si nada me hubiera molestado entonces, habría seguido caminando. Pero la mano de Silvia agarrando la ropa de Caín me llamó la atención. Al mismo tiempo, me di cuenta de que los estudiantes varones seguían mirando a Caín como si fuera su enemigo. Si no te gusta algo, simplemente dilo. Si le dices a alguien que no te gusta lo que está haciendo, te escuchará. Eché un breve vistazo a Caín, me encogí de hombros y me alejé. Me pregunto si ella entendió el mensaje. Silvia podía ser sentimental y amable, pero también hacía lo que podía a su manera. Rechazaba las confesiones y trataba de mantener la amistad con sus compañeros de clase. Entonces, incluso si es Caín, su relación no progresará positivamente si él sigue haciendo cosas que Silvia no quiere. Gracias. Fingiendo no oír la débil voz de Silvia desde atrás, respiré hondo y seguí caminando. Es una tontería actuar fuera de lugar. Un extra como yo no necesitaba tergiversar la historia original. No se trataba de falta de talento ni nada por el estilo. No me habría clasificado entre los 10 primeros en el departamento de esgrima si me hubiera faltado talento. El problema podía entenderse con solo mirar a la gente que rodeaba a Silvia. El hijo del duque, el tercer príncipe del imperio y el próximo héroe. Silvia no estaría triste, y yo no estaba realmente enamorado de ella. Pensé que esta era la mejor manera para los dos, pero no había necesidad de obsesionarse con la obra original. Si de todos modos iba a ser una prueba pasajera, sería mejor soportarla con menos dolor. Después de todo, todos aquí eran personas vivas que respiraban, así que, un poco de ayuda no estaría de más. Después de todo, es solo una pequeña ayuda. Félix von Astria, el cuerpo que he poseído está asistiendo a clases en el departamento de esgrima. Por supuesto, las clases en la academia no estaban divididas por departamentos.
Los mejores estudiantes de cada departamento estaban en la clase A, seguidos por el siguiente nivel en la clase B, y así sucesivamente. Incluso dentro de la clase A, había estudiantes de varios departamentos como esgrima, magia y otros. Por supuesto, los estudiantes de cada departamento asistieron a sus respectivas clases principales. Y resultó que hoy era el día de nuestra clase principal. Significaba que era hora de que yo, clasificado entre los 10 primeros en la talentosa clase A, mostrara mis habilidades. Por cierto, Silvia era del departamento de apoyo al combate, así que no nos encontraríamos. Fue bastante afortunado ya que me sentí incómodo con los 2 pares de ojos que seguían mirándome incluso después de regresar al aula. El problema era que uno de los ojos que me miraba pertenecía al departamento de esgrima. Hoy comenzaremos con el sparring como de costumbre. Elige a tus socios. Mientras escuchaba la voz que se acercaba, miré a mi alrededor mientras aflojaba mi rígido cuello. Si te asignan a la clase A desde el principio, se espera que tengas al menos habilidades básicas. Hacer un centenar de cortes a la baja ya era cosa del pasado. Gracias a eso, el entrenamiento de esgrima en la clase A generalmente involucraba parejas de combate entre sí, proporcionando una práctica adecuada. El instructor de esgrima deambulaba principalmente por ahí, señalando los errores de postura o juicio de los estudiantes. Ahora, ¿con quién debería entrenar? Como estaba clasificado entre los 10 mejores de toda la escuela, necesitaba elegir un oponente decente para medir mis habilidades. Así que examiné cuidadosamente la zona en busca de posibles socios. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, alguien se acercó a mí. Era Caín, que me había estado mirando fijamente desde antes. Abrió la boca para hablar. Tú, entrena conmigo. Sorprendido por su repentino y entrecortado discurso, parpadeé momentáneamente antes de responder. Félix. Mi nombre es Félix, no, tú. Miré fijamente los ojos rojos de Caín. De alguna manera, respondió con una leve sonrisa y asintió con la cabeza. Correcto, Félix. Entrena conmigo. Bueno, ¿por qué no? Caín era, como era de esperar, el mejor estudiante en el departamento de esgrima. Acepté de buena gana su propuesta porque Caín sería un buen oponente para evaluar mis habilidades. Con un encogimiento de hombros, recogí la espada proporcionada por el departamento de esgrima. Mientras sostenía la espada de hierro sin vida, no pude evitar maravillarme por dentro. A pesar de que las espadas proporcionadas por la academia eran bastante decentes, era natural que no fueran perfectas. Después de todo, no había ningún artesano que practicara la elaboración de espadas de hierro específicamente para estudiantes. Pero conocer este hecho y sentirlo eran 2 cosas diferentes. En el momento en que agarré la espada, pude sentir la ligera desviación en su centro de gravedad. Era un reflejo de mi talento para empuñar espadas y cuánto tiempo había pasado con ellas. Sosteniendo la empuñadura con firmeza, miré a Caín. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, instintivamente me di cuenta. El cuerpo de Félix estaba especializado en el manejo de espadas. Sin embargo, también me di cuenta de que, a pesar de poseer tal talento, no podía derrotar a Caín que estaba frente a mí. ¡Qué monstruo! Con solo sostener la espada, exudaba una fuerza sin explotar por todos los poros de su cuerpo. Exhalando suavemente, sonreí mientras lo observaba. De alguna manera, sentí una oleada de emoción. Como era de esperar, eres un poco raro, comentó Caín, mirándome con una expresión sutil. Naturalmente, no pensó que perdería contra mí. Debía de ser muy consciente de la brecha que había entre él y yo. Eso solo alimentó aún más mi determinación. ¿Competitividad? No fue así. Después de todo, yo no era el tipo de persona que es tan ambiciosa. Entonces, ¿fue esta la emoción original de Félix? Probablemente no. Me di cuenta en el momento en que agarré la espada. El talento que poseía el cuerpo que había habitado era realmente excepcional. Sin embargo, faltó el esfuerzo por nutrir ese talento. Tal vez fue porque estaba distraído por Silvia. Exhalando suavemente, levanté la espada. Podría meditar sobre estas cosas más tarde. En este momento, solo quería chocar mi espada contra la de Caín. Capítulo 3. Si bien mis recuerdos de mi cuerpo anterior son vívidos, no tengo todos los recuerdos de Félix. Los recuerdos son un elemento importante que compone a una persona. Incluso nuestras personalidades innatas pueden cambiar en función de las vidas que hemos vivido. En otras palabras, mi existencia está compuesta por mis experiencias y los pensamientos que surgieron de ellas. Entonces, si yo también tuviera que obtener los recuerdos de Félix en medio de eso, ¿sería yo o Félix? ¿O tal vez se crearía una existencia completamente nueva separada de las dos? Independientemente del resultado, el ser que me hizo poseer el cuerpo de Félix parece haber considerado permitirme existir puramente como yo mismo. En conclusión, no tengo todos los recuerdos de Félix. Sus recuerdos regresan gradualmente a mí,
pero lentamente para que no me convierta en un ser diferente enterrado bajo ellos. ¿Por qué de repente estoy hablando de esto? Oye, ¿estás bien, Félix? No tengo ni idea de quién es este niño que me mira con preocupación. Cabello de color azul cielo, con ojos azules a juego. Una estatura muy pequeña que apenas me llegaba a la barbilla. Ojos caídos, y aunque no es tan bonita como Silvia, una cara lindamente floja. Por más que busco en mis recuerdos, no puedo encontrar nada. Sí, estoy bien. El duelo contra Caín fue, huelga decirlo, una derrota aplastante. Por supuesto, eso era natural. Incluso si hubiera luchado con todas mis fuerzas, era seguro que no podría haber ganado en mi estado actual. Sin embargo, un punto importante es que vi el potencial. No fue una paliza desesperada y unilateral. Si bien no tenía ninguna posibilidad, al menos pude ver algo de esperanza. Incluso si Caín era uno de los protagonistas masculinos, aún no había crecido por completo. Justo después de que terminó el duelo y Caín se dio la vuelta, esta chica, una estudiante en el mismo departamento de espada, se acercó a mí con una expresión preocupada. ¿Quién es ella? Sin saber exactamente quién es ella o qué implica nuestra relación, instintivamente respondí a sus palabras envainando mi espada y recuperando el aliento. ¿Por qué de repente decidiste enfrentarte a Caín? Sabes que su talento es diferente al resto de nosotros. A pesar de su tono fastidioso, sus ojos azules están llenos de genuina preocupación. ¿Es esto lo que llaman un tsundere? Justo cuando estoy pensando eso, los recuerdos de las profundidades comienzan a surgir lentamente. No somos, nosotros, eres tú, ¿verdad? Todavía estoy entre los 10 mejores en el departamento de artes de la espada. Es por eso que estoy preocupado. Mientras la chica hace un puchero y me da un ligero puñetazo en el brazo con disgusto, finalmente recuerdo quién es justo cuando me limpio el sudor que gotea. Elena Faldigraf. En mi mundo anterior, su tropo sería uno de mito, pero en este mundo, un amigo de la infancia es una relación extremadamente común y normal. La razón por la que los amigos de la infancia son tan comunes es porque, ya sean nobles o plebeyos, una vez que una familia se ha establecido en algún lugar, es raro que se vayan. Particularmente para los nobles, la única forma de abandonar su territorio era a través de la ruina completa. En cualquier caso, Elena y yo fuimos amigas de la infancia que crecimos juntas. Aunque había una diferencia en nuestro estatus como hijo de un conde y como hijo de un varón, nuestros padres tenían algunos tratos, por lo que nos visitábamos con frecuencia desde una edad temprana. Al tener la misma edad, Elena y yo nos hicimos amigas de forma natural. Bueno, esa era la premisa. Mis recuerdos de Elena volvieron solo ahora porque desde que Félix llegó a esta academia, solo había estado pensando en Silvia. Naturalmente, se alejó de Elena, razón por la cual sus recuerdos de ella habían caído en las profundidades de mi mente hasta ahora. No me digas, esto es por esa chica Silvia otra vez. ¿De dónde salió eso? Mientras parpadeaba mudamente en respuesta a su peligrosa pregunta, Elena me dio unas palmaditas en el hombro de una manera reconfortante. Por supuesto, siendo más pequeño que yo, no se sentía muy tranquilizador. Ayer te confesaste con Silvia y te rechazaron de nuevo, ¿verdad? Ah, eso. Dejé escapar una pequeña exclamación ante sus siguientes palabras cuando finalmente comprendí la situación. Bueno, el chisme más jugoso en la academia en este momento probablemente sería que alguien se confesó con Silvia y fue rechazado. Curiosamente, ese alguien soy yo actualmente. ¿En absoluto? Estoy muy bien. ¿En serio? Sí. No es por eso. Y para empezar, Caín fue el que vino y me desafió a un duelo primero. No tengo sentimientos persistentes sobre el rechazo de Silvia. En primer lugar, no sentía nada por ella. Por supuesto, hay algo de vergüenza e irritación que se han ignorado, pero no hasta el grado de desafiar a Caín a un duelo por ello. Incapaz de creer mis palabras, Elena entrecerró los ojos hacia mí con recelo. Sonreí para demostrarle que estaba realmente bien. Ahora que lo pienso, es una chica muy agradable. Correr y tratar de consolarme con la noticia de que Silvia me rechazó después de no mostrarle la cara ni hablarle correctamente durante más de una semana solo porque éramos amigas de la infancia. Abandonar a un amable amigo de la infancia como este para perseguir a una chica bonita. El dicho de que los amigos de la infancia están destinados a perder podría no ser erróneo. Si bien sus sentimientos por Félix parecen ser más que solo amigos, el Félix que le gustaba ya no está allí. Con un dejo de disculpa y lástima, acaricié brevemente su cabello azul. Su altura es perfecta para dar palmaditas. ¿Qué? ¿Para qué es eso? Me apeteció por una vez. Elena era un personaje extra que no aparecía en la novela original. Así que ser un poco amigable con ella no debería ser un problema. Sin embargo, tendré que tener cuidado en caso de que ella no me vea solo como un amigo. No hagas eso, ya no soy un niño. A mí me parece que lo es. ¿De qué manera? Responde correctamente si no quieres que te peguen. Lo siento. Al oír mis palabras murmuradas, Elena apretó su pequeño puño con fuerza.
Sabía de primera mano lo luchador que podía ser ese pequeño puño. Disculpándome con la amenazadora y sonriente Elena con el tono espantoso, me despedí rápidamente. Oye, espera. ¿Te estabas burlando de mi estatura? No, morir. Elena y Félix son amigos de la infancia. O, para ser más precisos, eran amigos de la infancia. Hasta hace poco, el tipo de amigos de la infancia que ni siquiera se hablaban. Uno tenía que preguntarse si tal cosa podría existir. Félix, que siempre fue diligente y excelente, cambió de repente en algún momento del camino, abandonando incluso su amada habilidad con la espada, dejando a un lado su fuerte orgullo, comenzó a perseguir a una sola chica, Silvia Berche. Incluso Elena tenía que admirar su belleza. A Elena nunca la habían llamado fea, y con frecuencia recibía cumplidos por su aspecto. Al mismo tiempo, había visto a muchas chicas incluso más hermosas que ella. Sin embargo, Silvia estaba en una clase propia, más bella que bella. Era una belleza que no podía expresarse solo con la palabra, hermosa. Era deslumbrantemente brillante y radiante, y parecía que el mundo entero giraba en torno a su centro. Como tal, Elena no pudo evitar admitirlo. Era natural que Félix persiguiera a Silvia. Era casi natural que le diera prioridad a ella sobre Elena, su amiga siempre presente. Pero en el momento en que se enteró de que Félix se había confesado con Silvia solo para ser rechazado como algo natural, no pudo evitar buscarlo, y vio lo que sucedió. El duelo contra Caín, de quien se rumorea que ya ha superado con creces el nivel de un estudiante. La habilidad de Caín era tremenda. Mientras Elena pensaba que Félix, a pesar de haber descuidado recientemente su entrenamiento, poseía un talento superior con la espada en comparación con los demás y sería capaz de luchar contra Caín hasta cierto punto. No era rival en absoluto. Caín leía las trayectorias de cada golpe de espada, neutralizando fácilmente cualquier movimiento que Félix preparaba. Sin embargo, Elena pudo verlo. A Félix le brillaban los ojos. No, estaban relucientes. Igual que entonces, Félix debió darse cuenta de que no era rival para Caín. Sin embargo, no se detuvo. Pone todo su esfuerzo y todo su ser en tratar de derrotar a Caín, incluso si el final era la derrota. Y cuando el derrotado Félix se dio la vuelta, Elena finalmente lo sintió. El Félix que ella conocía había regresado. Es posible que Félix haya estado persiguiendo a la increíblemente hermosa Silvia y descuidando todo lo demás, incluida su amistad. Pero en ese duelo contra un oponente abrumador, el apasionado Félix que ella conocía, que perseguía de todo corazón sus creencias y sueños, había regresado. Y eso le dio la esperanza de que él podría volver a mirarla de nuevo, algún día, como algo más que un amigo de la infancia. Capítulo 4. Este cuerpo tiene talento con la espada. Este cuerpo no tiene mucho que hacer. Este cuerpo tiene tiempo extra. Así que decidí practicar el manejo de la espada en mi tiempo libre. No disfrutaba particularmente de las actividades físicas en mi vida anterior, pero ahora que mi cuerpo ha cambiado, usarlo se siente agradable. Incluso en mi duelo contra Caín, parecía tener algún tipo de espíritu competitivo. Respiro hondo y levanto mi espada. No recuperar todos mis recuerdos a veces era un inconveniente. No importa cuán talentoso fuera Félix con la espada, no tendría sentido si perdiera todos los cimientos que había construido hasta ahora. Tuve que reconstruir lentamente esos conceptos básicos de nuevo. Exhalando profundamente, bajó lentamente la espada. Mientras otros estudiantes charlaban y jugaban en grupos, yo entrenaba. Continúo con los movimientos de subir y bajar mi espada. A los demás les debe parecer extraño. Probablemente no puedan imaginar a Félix, uno de los 10 mejores estudiantes de la clase A, reconstruyendo lo básico. ¿Cuál es mi objetivo? No pensé en eso. Simplemente quería alcanzar alturas cada vez más altas, y así resolví empezar de nuevo desde el principio. Levantando la espada, derribándola, desde el principio. Así, ¿cuándo? No sé, pero es agradable, así que está bien. El problema era que practicar solo me hacía empezar a murmurar para mí mismo, sin darme cuenta. Aún así, tengo que persevera. Bueno, incluso esas eran palabras sin sentido. De todos modos, nadie está escuchando. A Sylvia le gustaba dar paseos solitarios cuando se sentía confundida o tenía muchas cosas en la cabeza. Era un hábito desde su más tierna infancia, que continuaba incluso después de llegar a esta academia. Por supuesto, solo podía salir a caminar en noches como esta cuando estar sola no era posible. Lo que turbaba su mente era algo que había oído esa misma mañana. Si no te gusta algo, simplemente dilo. Su voz resuena en sus oídos. Si le dices a alguien que no te gusta lo que está haciendo, te escuchará. ¿Había visto a través de su corazón? ¿Fue por eso que dijo eso? Un pequeño suspiro escapó de los labios de Silvia. Silvia nació en un pequeño pueblo del imperio, pero vivió feliz. Todos los aldeanos la adoraban, e incluso a los niños y niñas del pueblo les gustaba. No era ajena a que estaba relacionado de alguna manera con su apariencia. Sin embargo, su apariencia nunca había causado ningún problema hasta ahora.
como a los aldeanos no les gustaba, no le deseaban ningún mal. Pero en el momento en que Silvia entró en la academia, se vio envuelta en problemas. Era demasiado hermosa. Innumerables estudiantes varones le confesaron después de ver su rostro. Ella, plebeya, recibió confesiones de numerosos nobles. Algo que nunca debería haber sucedido ni una vez en su vida le ocurrió docenas de veces a Silvia en solo unas pocas semanas. Si se le preguntaba si estaba contenta con ello, podía responder que no era el caso. Chicos guapos, chicos ricos, chicos de alto estatus. Ninguno de ellos la hacía feliz. Solo se habían acercado a ella por su cara. Más bien, solo podía sentir una sensación de incomodidad. ¿Por qué? ¿Qué ven en mí? Solo le veían la cara. ¿Y luego qué más? Las prestigiosas familias de las que presumían, la intención de conectar con ella y su oportunidad de recorrer el camino junto a ellos. Desde asuntos triviales hasta importantes, ni una sola cosa en ellos despertaba su curiosidad. Las sonrisas que había puesto para hacer amigos, las pequeñas acciones que hacía, las manos tímidas que estrechaba, simplemente lo interpretaban todo a su antojo. Por supuesto, hizo algunos buenos amigos en medio de eso, pero para Silvia, poco acostumbrada a nuevas relaciones, las confesiones, los rechazos y las secuelas posteriores eran pruebas difíciles. Es por eso que las palabras de Félix resuenan profundamente en su corazón. Félix. Silvia no sabía qué tipo de persona era, ya que nunca tuvieron la oportunidad de conocerse. Se convirtió en uno de los muchos chicos que se confesaron con ella, a pesar de que habían estado en la misma clase durante algún tiempo. En el momento en que rechazó su confesión, Silvia pensó, ¿ya no puedo ser amigo de él? Estaba triste por haber arruinado otra relación. Sin embargo, terminó escuchando algo cuando siguió a Caín mientras intentaba reprender a los estudiantes varones. Para ser honesto, si una chica con la que ni siquiera estoy cerca de repente me confesara de la nada, probablemente también la rechazaría, con voz tranquila y suave. De todos modos, discúlpate con ella por mí. Dile que no se preocupe demasiado por eso. Las palabras de un chico que la entendió. Por supuesto, había habido otros que fingían indiferencia antes. Pero habían hablado mal de Silvia e insultado a sus espaldas, por lo que había asumido descuidadamente que Félix sería igual. Sin embargo, cuando se encontró con ella detrás de Caín, si bien parecía un poco sorprendido, no mostró ninguna ira u odio en absoluto, a pesar de que debe haber sido incómodo para él enfrentarse a Silvia, quien había rechazado su confesión. Perdón por hacerte sentir cohibido por mi culpa. En cambio, se disculpó con ella. Es más, incluso ayudó a Silvia. Claro, no es que eso despertara ningún sentimiento romántico, pero Silvia terminó pensando, quiero ser amiga de este chico. Si bien se sentía algo desvergonzado pensar que después de rechazar su confesión, Silvia no pudo evitarlo. Realmente se sentía como si hubiera conocido a alguien con quien podía ser amiga. Incluso si Félix solo había estado fingiendo para acercarse a ella. No pudo evitarlo. Con esos pensamientos, Silvia deambuló por los terrenos de la academia antes de volver en sí de repente y mirar a su alrededor. Después de haber caminado sin rumbo, de alguna manera se había hecho tarde en la noche y se dio cuenta de que estaba cerca de los campos de entrenamiento. Ya es así de tarde. No importaba cuánto estuviera en su mente, todavía era una estudiante de la academia. Los dormitorios tenían toque de queda, por lo que Silvia comenzó a regresar para evitar llegar tarde. Pero sin darse cuenta se detuvo cuando escuchó ruido de alguna parte, el sonido agudo de una espada cortando el aire, junto con la respiración dificultosa de algunos estudiantes varones. Entrenar tan tarde no era asunto suyo. De hecho, teniendo en cuenta cómo hasta ahora había sido bombardeada con grandes confesiones sobre pequeños actos de bondad, podría haberlo ignorado. Pero la naturaleza de Silvia la hizo descartar ese pensamiento. Les avisaré y volveré rápidamente. Con eso en mente, Silvia se dirigió hacia el campo de entrenamiento. El interior todavía estaba brillantemente iluminado, como si estuviera en uso. Se estaba haciendo muy tarde para salir, así que Silvia tenía la intención de hablar rápidamente e irse. Entonces vio quién era, pelo rojo, y, así, ¿cuándo? No sé. La débil voz de Félix llegó a sus oídos. Apretando los dientes mientras bajaba repetidamente la espada, Silvia recordó de repente. Caín dijo que se batió en duelo con Eloy. ¿Era por eso que entrenaba hasta altas horas de la noche, empapado en sudor de pura diligencia? Impresionante. Si bien Silvia no estaba en el departamento de artes de la espada, por los rumores que había escuchado, las habilidades de Caín ya habían superado con creces el nivel de un estudiante. Una pequeña admiración se le escapó al ver la espalda de Félix, imperturbable y empujándose implacablemente incluso después de cruzar espadas con tal oponente. Sabía muy bien que esa determinación inquebrantable era imposible para la mayoría. Aún así, tengo que, aunque un poco distantes, los suaves murmullos de Félix parecían inconexos. Aún así,
Estaba claro que estaba tomando una firme resolución con algún propósito. No puede estar haciendo esto por mi culpa. ¿Puede? La idea cruzó su mente momentáneamente, pero al darse cuenta de que era demasiado inverosímil, su rostro se sonrojó de inmediato. Después de observar a Félix durante un buen rato, Silvia finalmente recordó la hora tardía y habló. Discúlpeme. Sí, solo la voz de Félix había estado resonando en el tranquilo campo de entrenamiento, así que cuando la voz aguda y suave lo alcanzó, detuvo su entrenamiento y giró la cabeza. Y al ver a Silvia de pie junto a la entrada, parpadeó sin comprender. ¿Qué pasa? Como si nada hubiera pasado, Félix preguntó con calma mientras bajaba su espada. Ante su actitud serena, Silvia, naturalmente, continuó hablando. Se está haciendo tarde. El toque de queda en los dormitorios será pronto. Ya. Habiendo estado tan inmerso en el entrenamiento que perdió la noción del tiempo, Félix respondió tontamente mientras miraba hacia afuera. Como dijo Silvia, la oscuridad ya había dominado el cielo. Al darse cuenta de que estaba diciendo la verdad, Félix guardó apresuradamente su espada y agarró su prenda exterior. Vaya, eso estuvo cerca. Gracias, Silvia. No. Simplemente escuché el ruido al pasar. No es nada. Silvia se sintió extrañamente a gusto ante la actitud natural y serena de Félix hacia ella. Al conversar con aquellos que se habían confesado con ella antes, siempre se sentía incómoda y sofocada. Pero ella no percibió nada de eso de Félix. Llegaremos tarde, apurémonos. ¿Fue por eso? Mirando las espaldas de Félix mientras tomaba la delantera, Silvia sonrió inconscientemente. Por alguna razón, los pensamientos enredados en su mente se sentían claros. Silvia, a este paso, acabarás teniendo que dormir fuera. Ya voy. No sentía ningún deseo ni la sensación de que él quisiera algo de ella, a diferencia de lo que ocurría desde que llegó a la academia, donde se cuidaba de sonreír o extender la mano. Silvia se encontró sonriendo naturalmente frente a Félix sin darse cuenta. Tal vez con este chico podría ser un verdadero amigo. Capítulo 5. Tengo sueño. Honestamente, llegar a la escuela sin llegar tarde en la mañana es un dolor. Por supuesto, el hecho de que entrené hasta tarde anoche también fue parte del problema. Al abrir la puerta desconocida del aula, las miradas de los estudiantes de la clase convergieron en mí. Hola, buenos días. Al recibir saludos casuales de mis compañeros de clase, caminé hacia mi asiento. El hecho de que la mayoría de las personas, no, todas, que me saludaban fueran hombres era una realidad un poco amarga. Con esta cara, no tener una sola amiga cercana era una prueba de lo desordenadas que habían sido mis relaciones interpersonales. El único consuelo, si se puede llamar así, hola, Félix. Buenos días Silvia, Caín también. Era que ahora podía saludar a Silvia con normalidad. Bueno, todavía podría ser solo mi propia ilusión. Ella me saludó primero, con una sonrisa mucho más relajada que ayer, y me saludó. Caín, sentado a su lado, asintió levemente en señal de reconocimiento. Cuando me confesé por primera vez con Silvia, ni siquiera podía imaginar poder interactuar con ella tan casualmente. También parecía mucho más tranquila en comparación con cuando nos conocimos. Al ver a Silvia y a mí intercambiando saludos, muchas personas me miraban con miradas llenas de todo tipo de emociones, pero yo las ignoraba fácilmente. No tenía ningún deseo de abordar adecuadamente pensamientos como ¿qué debo hacer? ¿O es esto lo que normalmente sucede después de ser rechazado? Buenos días, Elena. Sí, buenos días. Elena, radiante con su fresca cabellera aguamarina pero con una expresión inexplicablemente sombría, saltó de sorpresa antes de responder a mi saludo. Naturalmente, me senté a su lado y estiré mi cuello rígido. Definitivamente tenía una rigidez persistente por el entrenamiento de esgrima larga de anoche. Principalmente fatiga mental más que física. Félix. Sí, ¿qué pasó? ¿Con qué? Me preguntó Elena con mirada temblorosa. Incapaz de comprender la intención detrás de su pregunta, simplemente le respondí con calma. Contigo y con Silvia. Así es, nunca se lo expliqué bien a Elena, ¿verdad? Solo dije que estaba bien y lo ignoré. Debe estar bastante nerviosa con la situación. La persona que confesó estar intercambiando pacíficamente los saludos matutinos con el que los rechazó debe haber sido todo un espectáculo. Por supuesto, también era bastante complicado de explicar correctamente. Incluso si le dijera que no soy Félix, sino una persona diferente que posee el cuerpo de Félix y que no siente nada por Silvia, ella no me creería de todos modos. Entonces, después de preguntarme brevemente cómo explicarlo, respondí con calma. Desde que me rechazaron, he ordenado limpiamente mis sentimientos. Así que decidí tratarla como a una amiga, eso es todo. Una explicación clara y precisa. Bueno, incluso si no es la verdad, siempre y cuando el oyente pueda aceptarla, ¿no es eso suficiente? ¿Es eso posible? Elena no parecía convencida, pero luciendo estupefacta mientras preguntaba de nuevo, me encogí de hombros y apoyé la cabeza en el escritorio. Voy a dormir un poco,
así que despiértame antes de que empiece la clase. No tenía ninguna intención real de dormir, pero las miradas punzantes a mi alrededor eran demasiado duras, así que traté de evitarlas así. Si realmente me quedé dormido, bueno, que así sea. Lo que está pasando. Ignorando el murmullo de incomprensión de Elena, cerré los ojos en silencio. Los alrededores son ruidosos. No, para ser precisos, los alrededores eran inquietantemente silenciosos, excepto por una persona haciendo un alboroto. Abrí lentamente los ojos y comencé a despertar mi mente aturdida. Ni siquiera esa breve siesta alivió mi fatiga, dejándome la cabeza borrosa. Al despertar gradualmente, todavía podía sentir las miradas dirigidas hacia mí desde alrededor de la habitación. ¿Qué es? Al trazar su línea de visión, me sentí extraño, pero luego me di cuenta de que no estaba dirigido a mí, sino a algún lugar a mi lado. Siguiéndolo, había alguien desconocido pero vagamente familiar. Detrás de ellos, Silvia se mordió el labio mientras lo miraba, y Caín se pasó una mano por el cabello, exhalando profundamente. Por fin estás despierto, tonto insolente. Un hombre de pelo plateado brillante y ojos azules me miró fijamente. Aturdido, al encontrarme con su mirada, teñida de sutil desdén y molesta condescendencia, pronto me di cuenta de quién era. Poniéndome de pie por reflejo, lo saludé con la debida cortesía. Estoy agradecido por la gracia semejante al resplandor de las estrellas brillantes, el sol deslumbrante y todo lo que otorga. El segundo hijo del conde de Astrea se encuentra con el tercer príncipe, el sol resplandeciente del imperio. Pronunciando el largo saludo mientras colocaba mi mano derecha sobre mi pecho izquierdo con una ligera reverencia, esperé la voz del tercer príncipe, Leonard, pero sus palabras no llegaron. Por supuesto, no podía atreverme a levantar la cabeza ante el permiso de un miembro de la realeza, así que esperé en silencio a que hablara. Con la cabeza inclinada, continué con mis pensamientos. Leonard Philippe Hamel Urlas, el tercer príncipe del imperio y uno de los principales protagonistas masculinos de esta novela. Al mismo tiempo, era el protagonista masculino que más me desagradaba de los tres. Nacido príncipe sin experimentar una sola dificultad, era arrogante y creía que el mundo entero existía debajo de él. Debido a esa personalidad, incluso después de enamorarse de Silvia, hizo todo tipo de locuras para poseerla, lo que le valió mucho odio como un cabrón al principio de la historia. Por supuesto, después de que pasó un tiempo y llegó a amar verdaderamente a Silvia, se convirtió en un personaje devoto que la respetaba y apreciaba. Pero eso solo se aplicaba a Silvia, que seguía siendo arrogante e insufrible con todos los demás. Por lo tanto, era el único personaje que no me gustaba. Leonard, puedes levantar la cabeza. Después de quién sabe cuánto tiempo, finalmente incapaz de mirar más, Silvia llamó a Leonard, quien a regañadientes me dijo que podía levantar la cabeza. Exhalando profundamente ante sus palabras, levanté lentamente la cabeza. No es un varón o condado cualquiera, sino el segundo hijo del renombrado condado de Astrea, una de las familias ducales de más alto rango en el manejo de la espada, y actúa así. ¿Cómo trataría a los demás? Este personaje tiene una personalidad arruinada. Todavía no entiendo qué tiene de bueno mientras miro a Leonard, luchando por reprimir mis pensamientos irrespetuosos. ¡Qué mirada tan insolente! Mis disculpas si lo pareció. No quise faltarle el respeto. Le respondí cuidadosamente, frunciendo el ceño con disgusto. ¿Qué negocio trae aquí los preciosos pasos de su Alteza? Pues, porque me desagradaste, por supuesto. Arrogante, solipsista. Ningún adjetivo podría describir adecuadamente a Leonard. Bueno, supongo que también hay demanda de este tipo de personajes. En cualquier caso, parecía ser una regla que este tipo de personajes siempre serían los más molestos de conocer en persona. ¿Pero podrías decirme cuánto te he disgustado? Miré a Leonard directamente a los ojos y le pregunté con calma. No importaba lo desagradable y molesto que fuera este personaje, era de la realeza. No era alguien a quien pudiera faltarle el respeto imprudentemente. Había un edicto que reclamaba la igualdad para todos dentro de la academia, pero era solo uno de nombre. ¿De verdad no sabes por qué te lo pregunto? A pesar de mi pregunta cautelosa, chasqueó la lengua con disgusto. Suspiré profundamente por su actitud. Aunque la insatisfacción brotó en mi interior, la reprimí y hablé. Mi humilde mente no puede recordar ninguna falta de respeto hacia su Alteza. Te has vuelto bastante descarado en los pocos días que he estado fuera, Félix. Si lo parecía, le pido disculpas, Su Alteza. Incliné ligeramente la cabeza ante las palabras de Leonard. Por supuesto, sabía exactamente a qué se refería. No era otra que Silvia, que se movía inquieta detrás de él. Debió de oír que yo me confesaba con Silvia y luego conversaba casualmente. Debió de venir directamente a buscarme. En la historia original, esto fue en el momento en que había dejado brevemente la academia para trabajar. A su regreso, debió escuchar inmediatamente esa noticia, codiciar lo mío e ignorar tu transgresión. Mi mente se queda sin palabras. Mis disculpas, Su Alteza. Leonard.
Basta ya de esto. Incapaz de seguir viendo cómo Reinhardt me regañaba, Silvia se interpuso entre nosotros, mirándolo fijamente. Desde su perspectiva, él estaba arruinando la nueva y cómoda relación que ella había reconstruido con alguien. Pero es probable que Leonard ni siquiera considerara su perspectiva, simplemente actuando a su antojo. No te atrevas a mostrar tu cara ante Silvia otra vez. Conoce tu lugar, Félix. Leonard. Silvia es todo un hombre que alza la voz ante él con valentía a pesar de su habitual timidez. Al oír el grito de Silvia, frunció la cara antes de darse la vuelta para irse, lo que me hizo sacudir la cabeza lentamente. No entiendo por qué los intereses amorosos en las historias de fantasía romántica siempre siguen un patrón tan predecible. Capítulo 6. Te has vuelto loco. A decir verdad, me emocioné un poco. No había ninguna razón para continuar la conversación con Leonard, pero mi mente pareció retroceder al sentirme tan inmaduro como él. Por alguna razón, también terminé agitándome un poco. Por supuesto, también era cierto que a mí personalmente no me gustaba Leonard. Incluso cuando leía la novela original, era un personaje extremadamente desagradable. Sin embargo, era un poco imprudente antagonizar precipitadamente a Leonard. Al conversar con Leonard, parecía incapaz de controlar la agitación que brotaba dentro de mí. ¡Qué sensación tan extraña! Después de perderme en mis pensamientos por un momento, le dediqué una leve sonrisa a Elena, que estaba causando un alboroto al golpear repetidamente su mano en mi asiento, y volví a sentarme. ¿Y si el príncipe se venga? Bueno. A menos que se convierta en emperador, no podrá. El actual emperador del imperio todavía está sano. Sobre todo, la obra original ni siquiera cubría su muerte. Solo vimos a los 3 herederos peleando por quien ascenderá al trono. Leonard fue uno de ellos. Descansando tranquilamente la barbilla, miré por la ventana. Para describir brevemente a Leonard, un mocoso egoísta y egocéntrico. Era solo un idiota que ni siquiera sabía lo que era inmediatamente importante para él y mucho menos cómo lograrlo. Por eso no me preocupaba demasiado por él. Pero, ¿y si realmente se convierte en emperador? Aunque la probabilidad era muy baja, Elena me preguntó preocupada. Acurruqué la comisura de mi boca suavemente y le respondí, si el tercer príncipe se convierte en emperador. Sí, por casualidad, se presenta tal situación. Tendremos que abandonar el imperio, porque ese sería el día en que el imperio desaparece en los callejones de la historia. Clase básica de esgrima, como su nombre indica, era una clase en la que se enseñaban los fundamentos de la esgrima, aunque existe el prejuicio de que no sería muy popular ya que la academia admite principalmente a aquellos con talento. Inesperadamente, desde los primeros días de la academia, las materias básicas han sido amadas constantemente. Por supuesto, materias como la magia eran diferentes, ya que se requería talento para aprender lo básico. Sin embargo, otros temas como la esgrima, el tiro con arco y la lancera eran populares incluso en el nivel básico. Algunas estudiantes mujeres los eligieron para defensa personal, mientras que la mayoría de los estudiantes masculinos que se inscribieron en diferentes carreras querían aprenderlos como pasatiempos. Y allí, hoy, había 2 personas que no deberían haber estado presentes. Aunque un poco tarde, Leonard se unirá a nuestras clases a partir de ahora. Tercer príncipe del imperio, Leonard. Sejin, el instructor de la clase básica de esgrima, apretó los dientes para sus adentros ante el comportamiento de Leonard de simplemente mirar hacia abajo a los estudiantes frente a él sin decir una palabra en respuesta a su presentación. Sin embargo, aunque Leonard era indudablemente un estudiante y Sejin era un maestro, Sejin era solo un plebeyo. No podía expresar su disgusto por el comportamiento de Leonard con la diferencia de estatus. No podía entender por qué Leonard mantenía la boca cerrada cuando fue él quien pidió ser presentado a la clase en lugar de unirse en silencio. Leonard abrió sus disgustados ojos azules, miró a los estudiantes y volvió a su asiento sin decir una palabra. Después de suspirar brevemente para sus adentros por su comportamiento, Sejin sacudió ligeramente la cabeza y habló. Entonces, practiquemos lo que aprendimos la última vez. El manejo básico de la espada, como su nombre indica, enseña los conceptos básicos del manejo de la espada. La clase básica de esgrima se centró en las cosas básicas que pueden hacer los caballeros o aquellos que recién están aprendiendo la espada. En otras palabras, la clase se centró en los movimientos básicos de los golpes hacia abajo, los golpes hacia arriba y los empujes. Crujir. La puerta de la sala de entrenamiento se abrió y entró un hombre. Los ojos de Sejin y de los estudiantes se abrieron de par en par al ver su rostro. Sin embargo, como si su reacción no importara, miró alrededor del interior de la sala de entrenamiento e hizo un pequeño asentimiento. Lo siento, llego un poco tarde. Pelo rojo y ojos negros. Al confirmar su rostro, Leonard curvó la comisura de su boca bruscamente. Soy Félix y asistiré a esta clase a partir de hoy. Era Félix. Está claro que ese tío ha venido aquí por Silvia. Mientras miraba fijamente la espalda de Leonard, sacudí la cabeza y recogí mi espada. Leonard es un estudiante del departamento de magia.
Además, fue admitido con el alto honor de ser el segundo máximo goleador, lo que significa que tiene un talento sobresaliente en la magia. Por supuesto, ser enseñado por un gran mago también ayudó con su crecimiento. De todos modos, la razón por la que llegó a aprender el manejo de la espada, aunque no lo necesitaba, era obvia. Aunque Silvia no lo demuestre, sigue admirando a los caballeros. Silvia era solo una niña de mi edad. En otras palabras, probablemente tenía el romance de un príncipe en un caballo blanco que venía a rescatarla. Por supuesto, no había una regla que dijera que el príncipe en los cuentos de hadas tenía que empuñar una espada, pero todos lo hicieron. Esa debe ser la razón por la que él viene a aprender el manejo de la espada a pesar de su disgusto. También podría sentirse inconscientemente inferior a Caín. La familia ducal de Heyros era más estable y superior que el tercer príncipe, que podía ser empujado hacia abajo en la línea de sucesión. Además, Caín era el mejor estudiante en el departamento de esgrima, por lo que Leonard podría haberse sentido así aún más. De todos modos, como también participé en clases sin demora, levanté mi espada y escuché las palabras del maestro. La clase básica de esgrima. Dado que poseía el cuerpo de Félix, no había ninguna razón en particular para asistir a esta clase. Por supuesto, esto fue bajo la suposición de que tenía los recuerdos completos de Félix. Anoche, mientras practicaba el manejo de la espada, me di cuenta de que no importaba cuántos cientos o miles de veces practicara solo, no podía superar las habilidades originales de Félix. Si los recuerdos de Félix estuvieran completamente absorbidos en mí, no tendría que preocuparme por eso. Pero esperar eso era demasiado incierto. Es por eso que elegí asistir a esta clase básica de esgrima. Aunque todavía no conozco el patrón de cómo resurgen los recuerdos, al sentar las bases, esos recuerdos podrían regresar, e incluso si no lo hacen, poner los cimientos yo mismo y combinarlos con los recuerdos existentes de Félix podría producir una mejor sinergia. Respirando uniformemente, escuché las palabras de Selin e imité sus acciones. Además, podría ser capaz de eliminar cualquier mal hábito que Félix pudiera haber desarrollado inconscientemente. No importa cuántas docenas, cientos o miles de veces uno blanda una espada de la misma manera, los hábitos están destinados a formarse. Es por eso que cada caballero tiene movimientos ligeramente diferentes, incluso cuando realiza la misma acción. Por supuesto, esa diferencia puede no ser notable a menos que uno tenga una vista excepcionalmente buena. Pero, ¿cómo lo sé? Se siente como algo que he visto en algún lugar antes. He leído tantas novelas que no recuerdo muy bien dónde. De todos modos, decidí asistir a la clase básica de esgrima por esas razones. Solo me concentré en escuchar las palabras de Selin y blandir mi espada. Como su nombre indica, la clase básica de esgrima consiste en sentar las bases, por lo que es aburrida y agotadora. Es por eso que muchos estudiantes abandonarán la escuela a medida que pasa el tiempo. Ni siquiera es una asignatura obligatoria, por lo que suspenderla no tiene grandes desventajas. A lo sumo, podrían perder una beca. Si su situación financiera es tan grave que necesitan preocuparse por las becas, no asistirían a clases de ocio como el manejo básico de la espada. En su lugar, dedicarían ese tiempo a repasar sus temas principales de nuevo. Sin embargo, tenía un propósito claro, así que solo estaba enfocado. Resoplido. Como sentí ayer, esta acción repetitiva consume inesperadamente bastante resistencia. Tengo que balancear lentamente la espada en línea recta, e incluso no se permite la más mínima desviación en el camino de la espada. Entrenar el cuerpo y la mente de esa manera hace que el sudor caiga por todo tu cuerpo como lluvia. Gotear, como yo ahora mismo. Fruncí el ceño ante las gotas de sudor que rodaban por mi frente, pero mantuve los ojos fijos en blandir la espada. Se desvió. Después de hacer esto durante horas, pude comprender de alguna manera los malos hábitos arraigados en este cuerpo. La mala costumbre de Félix era que la punta de la espada se desviaba sutilmente hacia la izquierda mientras se balanceaba hacia abajo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no fue así. Otra vez. Esta vez, me concentré en bajar la punta de la espada y solo pude dejar escapar un largo suspiro ante la voz que venía a mi lado. Así que corriste y te escondiste aquí después de ser golpeado por ese tipo de Caín. ¡Qué patético! Resoplido. Allí estaba Leonard, sin haber sudado ni un poco, apoyando una espada de práctica en su hombro con una postura engreída mientras me miraba. Estaba sonriendo desagradablemente, probablemente todavía descontento por mi charla de esta mañana e incapaz de expresar abiertamente sus pensamientos sobre Silvia. Para pensar que es un príncipe del imperio, el futuro parece sombrío. Sacudiendo la cabeza para mis adentros, bajé la voz lo más que pude y hablé. Su Alteza, concéntrese en la clase. Otra vez, una sensación desconocida y viscosa comenzó a brotar dentro de mí. Ni siquiera yo podía entender esta extraña emoción. De todos modos, no hay necesidad de que haga algo como esto. La idea de que no necesitaba antagonizar a Leonard desapareció de alguna manera. Sin darme cuenta, mi boca se abrió y las palabras cayeron.
De todos modos, ya que estás participando en clase, debes concentrarte. Fue una provocación inoportuna, pero lo amonesté con calma mientras mantenía la voz serena para evitar ser arrastrado a ella. Leonard pareció pensar que yo estaba tratando de sermonearlo, arrugando brevemente su rostro. Sin embargo, como si se le hubiera ocurrido una buena idea, volvió a curvar la comisura de la boca y me habló burlonamente. Bueno, a diferencia de este cuerpo, que es el segundo puntuador más alto en el departamento de magia, ni siquiera puedes ocupar el segundo asiento del departamento de artes de la espada, y mucho menos ser el mejor, así que es mejor que trabajes diligentemente en lo básico. Era una provocación transparente e infantil. Al darme cuenta de esto, me burlé en silencio e incliné ligeramente la cabeza para responder a Leonard. Me asombra que me compares con Su Alteza, el discípulo de ese famoso gran mago. Si bien las palabras y acciones de Leonard eran irritantes, reprimí mis emociones tanto como pude para evitar ser provocada por él. Sentía que si bajaba la guardia aunque fuera por un momento, podría soltar cosas como el estatus, el linaje o cualquier otra tontería. Si eres tan inexperto y sin talento como eres, supongo que no tienes más remedio que aferrarte a lo que sea que seas mediocre. Su Alteza, rechinando los dientes por dentro, me compuse. Esa sensación viscosa seguía brotando, por lo que costó bastante esfuerzo controlarla. Oye, cállate durante la clase. Sejin, que había estado atento a las reacciones del príncipe, pareció pensar que habíamos ido demasiado lejos y alzó la voz para interponerse entre nosotros. Tuch. Aún así, Leonard no pudo desafiar a un profesor durante la clase, chasqueando la lengua antes de tirar su espada al suelo y abandonar la sala de entrenamiento. Al observar cómo se retiraba, entrecerré los ojos y lo miré fijamente. Es la segunda vez. Capítulo 7. Después de terminar el entrenamiento básico de esgrima, fui a la cafetería para llenar mi estómago después de ducharme y ponerme ropa limpia. Las comidas eran generalmente gratis, así que caminé con pasos ligeros. Por supuesto, no tuve que preocuparme por el dinero, ya que la familia del conde me apoyó generosamente. La novela original lo mencionaba de vez en cuando, y después de probarlo ayer, la calidad de la comida en la cafetería era tan sobresaliente que, naturalmente, tenía grandes expectativas. ¿Qué hay en el menú de hoy? En mi vida anterior y en esta, no podía resistirme a la deliciosa comida. Era la única manera de aliviar mi estrés. Quizás te preguntes qué tan estresado podía estar solo 2 días después de reencarnar, pero ver la cara de Leonard fue suficiente para empujarme al límite. El único problema era que tenía que comer solo. Elena ya había ido a comer con sus amigas y, aparte de ella, yo no tenía a nadie a quien pudiera llamar amiga. Por supuesto, tampoco podía comer con Caín. Bueno, no me importa, pero era obvio que Caín se sentiría incómodo. Como no le daba mucha importancia a comer solo, no era gran cosa. ¿Qué debo comer hoy? Las comidas de la academia ofrecían varias opciones para elegir y disfrutar. Además, un punto importante era que se podía disfrutar de la comida sin límites. Verdaderamente un lugar prestigioso. Desde el principio, sería ridículo que una academia a la que asistían principalmente nobles ofreciera comida de baja calidad o redujera los costos en cosas como las comidas. Mientras me dirigía a la cafetería, vi a algunos estudiantes comiendo. Era temprano, por lo que la falta de estudiantes no era tan inusual. La cafetería estudiantil no era muy popular. Los nobles quisquillosos encontraron que la comida no era lo suficientemente sabrosa, por lo que fue utilizada principalmente por los pocos estudiantes plebeyos. En la novela original, incluso Caín, que disfrutaba de la buena mesa, usó la cafetería estudiantil debido a Silvia y comentó que la comida sabía bien, lo que hacía gracioso cuando otros nobles decían que no sabía bien. No era demasiado exigente, así que disfruté de la comida y no presté mucha atención a esas cosas. ¿Debería comer bistec hoy? Después de entrenar duro, se me antojaba un poco de carne. Félix, al entrar en la cafetería, relamiéndome los labios ante la idea de disfrutar de una deliciosa carne, me volví hacia la voz que me llamaba por mi nombre. ¿Silvia? Cuando giré la cabeza, vi a Silvia mirándome con sus ojos azules brillantes. Dado que Silvia también era una estudiante plebeya, no era extraño que visitara la cafetería estudiantil. Pero yo estaba convencido de que ella no vendría aquí. Pensé que Leonard nunca dejaría que Silvia comiera en la cafetería de los estudiantes. Por supuesto, cuando sus gastos se convertían en una carga, Silvia ocasionalmente los llevaba a la cafetería estudiantil. Sin embargo, ni Caín ni Leonard estaban a su lado en ese momento. ¿Has venido a almorzar? Sí, ¿por qué estás solo? Mientras me movía para conseguir un buen bistec a la parrilla, le pregunté. Silvia también parecía haber venido a almorzar y me siguió. Caín dijo que tenía una cita hoy, y Leonard, bueno, ya veo, ¿pelearon? Bueno, la personalidad y el comportamiento de Leonard no le convenían mucho a Silvia. En la novela original, también discutieron un poco. El actual Leonard quería monopolizar a Silvia.
A pesar de que no estaban saliendo, trató de contener y presionar a Silvia. Con solo ver cómo se lanzó a la carga cuando le confesé a Silvia se da cuenta de la cantidad de problemas que tendría. Recibí un bistec apetitoso y bien asado. Me senté en un lugar cualquiera, mirando a Silvia sentada frente a mí. Buen provecho de la comida. Tú también, Félix. Tal vez por lo que sucedió esta mañana, respondió Silvia mientras observaba mi reacción. Aunque le dije que no se preocupara, no creía que me escuchara, así que empecé a comer como si nada hubiera pasado. Casi se me escapa un suspiro al ver su mirada arrepentida por algo que ni siquiera era su culpa, pero no necesité decir nada ya que esa era solo su personalidad innata. Man, está delicioso como siempre. No era un corte extremadamente premium, pero parecían haber usado una parte decente ya que el bistec estaba realmente sabroso. Por supuesto, realmente no sabía mucho sobre la carne. Solo sabía que se describía de esa manera en la novela original. A Silvia también pareció encontrarlo delicioso, abriendo mucho los ojos y exclamando. Ver sus mejillas hinchadas y protuberantes la hacía parecer una ardilla almacenando comida, lo que me hizo pensar que se veía linda, aunque era un cliché. Ahora que lo pienso, ¿no estaba tratando de mantenerme a cierta distancia de Silvia? Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más parecía enredarme con ella. Bueno, no era mi intención encontrarme con Silvia. Como estábamos en la misma clase y usábamos la cafetería de los estudiantes, no había forma de evitar encontrarnos con ella. Además, no podía demostrar abiertamente que la estaba evitando. Por supuesto, estaba la opción de no usar la cafetería de estudiantes o evitar los lugares donde Silvia podría estar, pero, ¿cómo podría resistirme a esta deliciosa comida? Supongo que debería llegar un poco más tarde a partir de mañana. Con esos pensamientos inútiles, continué mi comida. Yo también estaba perdido en mis pensamientos, y Silvia, observando mis reacciones, siguió comiendo en silencio. Mientras acariciaba mi estómago satisfecho después de disfrutar del delicioso bistec, Silvia terminó su comida y me miró. Félix. Sí, lo siento por lo de esta mañana. ¿Sobre su Alteza? Honestamente, no había necesidad de que Silvia se disculpara. El culpable fue el idiota que arbitrariamente afirmó que le gustaba a Silvia, hizo cosas que no le gustaban y no la escuchó. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora y le pregunté. Silvia asintió levemente, con las mejillas enrojecidas, probablemente recordando el comportamiento de Leonard. No hace falta que te disculpes. Por supuesto, el comportamiento de Leonard en sí mismo no era aceptable. Si lo fuera, tampoco me habría enfrentado a él. Pero Silvia no necesitó disculparse por ese problema. Pero sucedió por mi culpa. Para ser precisos, sucedió porque te confesé, ¿verdad? Eso es. Y realmente no entiendo por qué Su Alteza se enojó tanto por esa parte en primer lugar. Sé la razón, pero eso es solo porque leí la novela original. Una persona común ciertamente no lo entendería. Bueno, eso es cierto. Ante mis palabras de incomprensión, Silvia sonrió amargamente y asintió. Me lo dijiste antes, ¿verdad, Félix? ¿Qué? Decir que no si algo no me gusta. Ah, claro. Aunque fue hace 2 días. De todos modos, al ver la expresión seria de Silvia, hablé en broma para aligerar un poco el ambiente. Silvia hinchó las mejillas ante mi comentario y soltó una pequeña exclamación. Así que hoy también se lo dije a Leonard. Francamente, le dije que no actuara así. ¿Lo hiciste? Inesperado. Para ser honesta, Silvia es una protagonista típica en una novela de fantasía romántica. Es indecisa e incapaz de elegir entre los hombres, que es exactamente el carácter de Silvia. Por supuesto, dado que es una protagonista de tipo crecimiento, su personalidad mejora más tarde y encuentra sus principios. Después de eso, los protagonistas masculinos se obsesionan más con ella, pero por ahora, Silvia tenía esa personalidad típica. No esperaba que la actual Silvia le dijera esas cosas a Leonard, que es obstinado y egoísta. Volví a preguntar a Silvia, con un tono de admiración y sorpresa, y ella sintió con una sonrisa orgullosa como si también estuviera impresionada consigo misma. Sin embargo, esa sonrisa no duró mucho antes de que los ojos de Silvia se cayeran y sus hombros se desplomaran. Por supuesto, no me escuchó en absoluto. Así es él. Caín o el otro protagonista masculino que aún no ha aparecido podrían escuchar, pero el actual Leonard nunca lo haría. ¿Así que luchaste por eso? Sí, se enojó, diciendo que yo estaba tomando el lado de otra persona por encima de él. Después de escuchar las palabras de Silvia, solté una carcajada seca y me recosté en el respaldo. ¿Cómo se hace popular un protagonista masculino así? No importa cuánto cambie su personalidad más tarde para convertirse en un cordero gentil hacia Silvia, sus acciones ahora son escandalosas. Además, no es solo Leonard quien actúa de esta manera. En estas fantasías románticas orientadas a las mujeres, los protagonistas masculinos con tales personalidades son bastante comunes. El hecho de que haya una oferta significa que hay demanda, pero no podía entenderlo del todo. Sacudiendo la cabeza, solo pude fruncir los labios mientras miraba a Silvia,
dejando escapar un pequeño suspiro. Aún así, no te desanimes demasiado desde que lo intentaste. De hecho, mi consejo era más aplicable a Caín o al protagonista, pero Silvia lo había usado primero con Leonard, así que debía de tener muchas cosas en la cabeza. Lo único que podía ofrecerle era un pequeño consuelo. Mam. Gracias. Por supuesto, eso no hizo que Silvia se sintiera mejor, pero la bondadosa Silvia simplemente me sonrió. Es muy amable, pero simplemente no puede verlo. Capítulo 8. Las personas más fuertes del imperio están obsesionadas conmigo. Ese es el título de la novela romántica femenina en la que existe este mundo. Como se puede inferir del título, esta novela comienza con una chica ordinaria pero hermosa que ingresa a la academia y se convierte en el objeto de obsesión de hombres prominentes en el imperio. Inicialmente, llamarla ordinaria no sería apropiado, ya que es hermosa. Por cierto, podría etiquetarse como una fantasía orientada a los hombres o incluso como una historia de la academia. Aún así, al igual que otras fantasías románticas orientadas a las mujeres, no hay grandes escenas de batalla. Sin embargo, estoy seguro de que los protagonistas masculinos intervendrán si hay algún problema. En resumen, significaba que podía disfrutar de una vida cómoda y tranquila sin preocuparme por las amenazas. Viviendo en un mundo con caballeros y magia y siendo yo mismo talentoso, podía vivir como quisiera mientras practicaba lo que deseaba. Siendo el segundo hijo de un conde y teniendo una buena relación con mi hermano mayor, que heredaría la familia, no había motivo para disputas de sucesión. ¿Podría haber una vida más cómoda que esta? Como la familia me seguía dando dinero, podía aprender tranquilamente en la academia, entrenar mi habilidad con la espada y disfrutar viendo la historia de amor de Silvia y los protagonistas masculinos. Al mismo tiempo, también podía encontrar mi propia pareja. Por cierto, ¿cuándo aparecerá el protagonista masculino restante? Pensando momentáneamente en el tipo llamado el próximo héroe, parpadeé con mis ojos somnolientos y aclaré mi mente. Estoy agotada. Al regresar al dormitorio después de otra agotadora sesión de entrenamiento, miré distraídamente al cielo. Como el sol se había puesto hacía mucho tiempo, solo podía ver el cielo oscuro y la luz de las estrellas que parpadeaba tenuemente. Mientras miraba casualmente al cielo al que no había prestado mucha atención en mi vida anterior, resurgieron recuerdos de mi vida pasada. ¿Qué me pasó en mi mundo anterior? Por lo general, eventos como la transmigración tienen algún tipo de desencadenante o en su mayoría ocurren después de la muerte. Sin embargo, yo no experimenté nada de eso. Leo muchas novelas, pero no es que solo las leyera, sino que prefería las novelas con licencia. No dejé muchos comentarios, y nunca dejé ninguno de odio. Entonces, ¿estoy muerto? No creo, no había señales de ello. Por supuesto, existe la posibilidad de muerte súbita, pero, no lo sé. Como reflexionar sobre ello no cambió nada, despejé mi mente y continué mi camino de regreso. No tenía ningún remordimiento persistente de mi vida anterior. En todo caso, en el fondo, deseaba fervientemente una transición a este tipo de mundo. Hubiera sido mejor que fuera una fantasía dirigida a hombres en lugar de un romance para mujeres. Pero ese es un asunto trivial. Iba a vivir diligentemente. La academia era el lugar donde se reunían chicos y chicas de 17 años. En este mundo, se considera un adulto a los 18 años, por lo que se considera que todos aquí están en el umbral de la edad adulta. Debido a esto, ocurrieron relativamente muchos incidentes no reportados. A pesar de que se les consideraba adultos, sus mentes seguían siendo las de los niños. Por estas razones, la academia separó estrictamente los dormitorios para los estudiantes femeninos y masculinos y gestionó rigurosamente las interacciones entre géneros. Por supuesto, había lagunas en estas reglas internas de la academia. ¿Qué está pasando, León? Silvia le preguntó a Leonard, quien la había sacado de su habitación usando su posición como el tercer príncipe cuando se suponía que todos los estudiantes debían estar en sus habitaciones debido a las regulaciones de los dormitorios. Luchó por reprimir sus emociones sirvientes y miró a Silvia. Leonard, el tercer príncipe del imperio, egoísta y egocéntrico, había utilizado su poder y posición desde la infancia para adquirir todo lo que necesitaba. Por supuesto, su hermano mayor, el segundo príncipe, y el consentimiento tácito de la primera princesa se lo permitieron. Leonard, inconsciente de este hecho, creía que el mundo giraba a su alrededor. Como resultado, su personalidad se volvió aún más deformada. Tenía que tener todo lo que quisiera, ya fueran objetos o personas. Para Leonard, Silvia era la persona más cautivadora que había visto en su vida entre todas las cosas que había encontrado. Hermoso. Ninguna joya, ninguna artista marcial del imperio, ninguna mujer podía compararse con la belleza de Silvia. Ni siquiera podía pensar en comparar. La belleza de Silvia era tan excepcional que se sostenía por sí sola. No era solo Leonard quien conocía este hecho, todos lo hicieron.
Es por eso que todos la deseaban y no escatimaron esfuerzos para ganarse su favor. Sin embargo, Sylvia no aceptaba las insinuaciones de nadie. Al ver eso, Leonard pensó que él era el único que podía quedarse a su lado, el resplandeciente que todos desean y que nadie puede poseer. Creía que solo él podía poseerla. Es por eso que no pudo evitar sentir ira. León. Al ver su rostro retorcido, Sylvia volvió a llamarlo con una expresión ansiosa. ¿Por qué no me escuchas? ¿De qué estás hablando? Sylvia parpadeó mientras miraba a Leonard, que estaba reprimiendo su ira. Conociendo la personalidad de Leonard y recordando sus desacuerdos anteriores, Sylvia pensó que no cedería fácilmente ante él, por lo que fingió ser indiferente. Te dije claramente que no te involucraras más con ese tipo, dijo Leonard, aprovechando la oportunidad que le ofrecía el comportamiento de Sylvia. ¿Te refieres a Félix? Sí, ese tipo que te confesó sin saber cuál era su lugar. No acudió a todos los estudiantes varones que se confesaron con Sylvia para hacerle una advertencia. Estaba demasiado ocupado para acciones tan innecesarias. Al mismo tiempo, confiaba en que otros estudiantes varones no podían convertirse en sus rivales. Solo había una persona que lo molestaba hasta ahora, Caín, hijo de un duque. Ayudó a Sylvia, fingiendo estar de su lado, deseándola como él. Con un historial que ni siquiera se inmutaba ante su estatus, Caín era una presencia extremadamente difícil para él. Y entonces, apareció otra presencia difícil para Leonard, Félix von Astria. Cuando se enteró de que el hijo del conde Astria se había confesado con Sylvia, Leonard no le prestó mucha atención. Como siempre, Sylvia rechazó su confesión, por lo que pensó que ya no le prestaría atención. El problema era que la realidad no salía de acuerdo con sus expectativas. Sylvia rechazó la confesión de Félix, pero después, inexplicablemente, se acercó más a Félix. A Leonard no le gustó nada ese hecho. Si bien podía entender a Caín hasta cierto punto, sabía lo astuto que era ese tipo, pero Félix era diferente en este caso. No podía entender por qué un tipo tan mediocre, en el mejor de los casos el hijo de un conde, ocupaba el lado de Sylvia. Al mismo tiempo, las acciones de Sylvia lo enfurecieron. Te lo dije claramente, Félix es mi amigo. Para ser precisos, ella podría haber sido la única que pensaba en él como un amigo. Sylvia se tragó el resto de sus palabras y miró a Leonard con los ojos entrecerrados. En esta academia, ya sea que alguien se confesara con ella o no, podía hacer algunos amigos. Él no interfirió en esa situación. Por otro lado, el solo hecho de que Leonard hablara mal de Félix hizo que los ojos de Sylvia se entrecerraran e incluso sus palabras. Todo irritaba a Leonard. ¿Tu amigo? Él solo quiere tenerte. ¿Qué clase de amigo es ese, León? Escúchame. No eres apto para asociarte con un tipo así. Vas a ser la princesa heredera. El mundo gira en torno al propio Leonard. Incluso hizo caso omiso de su hermano y hermana mayores, los que estaban por delante de él en la lucha por el trono. Al final, ella le pertenecería y él ascendería al trono del imperio. Sylvia era su compañera que lo haría brillar. No era alguien que estuviera cerca de un tipo que no tenía talento y no era más que la hija de un conde. Leonard agarró con fuerza los hombros de Sylvia y gruñó. A pesar del incómodo agarre de sus hombros, Sylvia se obligó a componer su expresión y lo miró fijamente. No digas esas cosas y no actúes así, León. No soy tu posesión. Sylvia, detente. Sylvia exhaló suavemente y dijo con calma, por favor, detente. No quiero pelear contigo. Los brillantes ojos azules de Leonard se enfriaron. La soltó y, mientras observaba a Sylvia alejarse como si hubiera dicho todo lo que tenía que decir, se mordió el labio inferior, molesto, porque ella era la que él quería tener, la que necesitaba tener. Cuando Sylvia se dio la vuelta, sintió que lo estaba dejando atrás, y no le gustaba nada esa sensación. Capítulo 9. La información es extremadamente importante. Obtener información primero puede determinar el futuro, así que no es una exageración. Pero ya conozco la información de la novela original. El problema es que eso ya no es tan importante. Como ya soy alguien que no aparece en la obra original, se puede considerar que el original ya ha sido distorsionado. De todos modos, quiero decir que no hay necesidad de preocuparse demasiado por el original. Debería referirme a ella y no añadir ningún significado adicional. Pozo. Algunas cosas no cambian. Ma'am, mientras me frotaba los ojos somnolientos, dejé escapar un largo bostezo. ¿No has dormido? Lo hice, preguntó Elena, que naturalmente se sentó a mi lado hoy, mientras me miraba. Mirando sus refrescantes ojos azul claros suavemente curvados, sacudí ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué estás tan cansado? No importa cuánto duerma, todavía estoy cansada. La verdad era que practicaba hasta tarde y estudiaba por las noches, pero no podía decirle eso. En la academia había exámenes prácticos y escritos, así que tuve que compensar mi falta de conocimientos. Si tan solo pudiera recordar los recuerdos de Félix.
Apoyé la barbilla y miré hacia adelante sin comprender. ¿Qué haces por la noche? Nada de nada, mam. Al ver que evitaba descaradamente responder, Elena soltó un gruñido bajo y me miró penetrantemente, pero fingí no darme cuenta. Bueno, Félix no era el tipo de persona que estudiaba. Y no hay forma de que hubiera practicado el manejo de la espada por la noche. Así es. Dejé escapar una risa incómoda. No es solo que no pueda recordar los recuerdos. Tal vez Félix originalmente no estudió en absoluto, por lo que no hay nada que recordar. Ese pensamiento no es solo una ilusión. Félix parece no haber sido el tipo de persona que estudia diligentemente, por lo que ese podría ser el caso. Lo afortunado es que en mi vida anterior, lo hice. No necesitaba obtener puntuaciones perfectas en los exámenes escritos, y nadie me obligaba a hacerlo, pero tampoco necesitaba suspender los exámenes. Vuelvo a tener 17 años. Dado que me reencarné a la edad de un estudiante de secundaria, necesitaba experimentar adecuadamente mis días escolares en consecuencia. Como parte de ese proceso, estudiar no solo fue difícil para mí debido a mi edad. Probablemente fue porque había aprendido por las malas que se volverá más difícil más adelante si no haces lo que puedes. Por cierto, ¿cómo te atreves a ignorarme, Elena? Prepárate, te abrumaré tanto en la parte escrita como en la práctica de este examen. ¿Por qué? Sin darse cuenta de que mi corazón afilaba una espada, Elena se limitó a parpadear con sus grandes ojos y me miró. Nada. Mientras acariciaba la nota en mi bolsillo, respondí con indiferencia que no era nada. Hoy, el cielo volvió a estar azul y despejado. La fresca brisa primaveral soplaba suavemente. Era el día justo para que algo sucediera. Los nobles están bastante ocupados. A la edad en que ingresan a la academia, no hay mucho que hacer, por lo que no están tan ocupados. Pero en general, los nobles son personas ocupadas. Hay una imagen de que no trabajan y solo viven de los impuestos de los plebeyos, pero aún así tienen que mantener la sociedad del imperio, por lo que no pueden evitar estar ocupados. Caín no fue la excepción. Como el segundo hijo de la familia Heyrus ducal, dejó que su hermano mayor, el primer hijo, asumiera el cargo de cabeza de familia. Llegaron a la conclusión de que no había necesidad de que los hermanos pelearan por la posición de heredar la familia. La relación entre Caín y su hermano no era tan buena y pelearon mucho cuando eran jóvenes. Pero después de que Caín conoció a Silvia, cambió de opinión. Con solo ese cambio de 2 semanas, renunció a ser el cabeza de familia, pero no se arrepintió. Sin embargo, eso no significó que renunciara a todo lo que tenía en la familia Heyrus. Todavía era miembro de la familia Heyrus Marquis y su influencia permaneció intacta. Su hermano también lo reconoció y apoyó tácitamente. Fue el resultado de considerar cuidadosamente lo que podía conservar mientras renunciaba a algunas cosas. Así que, aunque Caín renunció a la influencia política de la familia Heyrus, no renunció al lado de los negocios. De hecho, podría ejercer aún más influencia sobre ella. Su agudo juicio y su rápida capacidad de cálculo, que desmentían su edad, lo respaldaban. Como resultado, a pesar de que acababa de ingresar a la academia, esta ya era la segunda vez que tenía que salir. Así que el objetivo de este negocio es, si hacemos eso, ¿qué tal esta parte? Incluso mientras discutía asuntos de negocios tediosos que alguien podría encontrar aburridos, Caín no vaciló, porque sabía que estas cosas combinadas le darían fuerza para su futuro. Cuando hubo un breve descanso después de varias horas de discusión de negocios, Caín se sentó solo en una silla y dejó escapar un largo suspiro. Vaya. Después de revisar y revisar los densos documentos durante horas, ajustando y negociando los puntos a revisar, las cuencas de sus ojos palpitaban. Se quitó las engorrosas gafas, se apretó las cuencas de los ojos con los dedos y se recostó en la silla. ¿Estás bien? Esto no es nada, joven maestro. Puedes llamarme informalmente cuando estemos solos. Cuando su hermano Sellos, que acababa de entrar en la tienda donde estaba Caín, le preguntó si estaba bien, Caín se enderezó y respondió: Entendido, hermano. Has trabajado duro. Cuando Sellos colocó su mano sobre el hombro de Caín y lo palmeó varias veces, Caín sacudió ligeramente la cabeza sin sonreír ni llorar, como si nada. Es mi deber. Bueno, las cosas no habrían progresado tan bien si no fuera por ti. No he hecho mucho. Todavía recibiendo la actitud rígida de su hermano, Sellos esbozó una sonrisa irónica y dejó escapar un pequeño suspiro. Sellos y Caín no tenían una relación particularmente buena, pero tampoco era terrible. Para ser precisos, después de que Caín conoció a Silvia, su mala relación como hermanos mejoró. ¿Tienes algo en mente? Yo. Debido a que siempre había querido tener una buena relación con su hermano, Sellos notó el cambio en la expresión inusualmente sombría de Caín hoy y preguntó al respecto. Caín parecía desconcertado, como si ni siquiera se diera cuenta de que su expresión era hosca. Sí, la expresión parece amarga hoy. No es nada. ¿Es por esa chica? Caín respondió a la pregunta de Chelos con silencio. La preocupación de Caín se debía, en efecto, a Silvia. Para ser más precisos, era porque Leonard estaba al lado de Silvia, no de la propia Silvia.
No podía prever cómo actuaría Leonard en una situación sin Caín como restricción. Al mismo tiempo, el reciente comportamiento inquietante de Leonard también contribuyó a las preocupaciones de Caín. Hermano, hay algo que quiero preguntar. Dado que las noticias sobre la familia imperial estaban más en el dominio de la política de Chelos que en el conocimiento de los negocios de Caín, Caín rara vez conocía las noticias actuales a ese respecto. En otras palabras, Sellos era la mejor persona a la que podía preguntar. ¿Qué es? Como era raro que Caín iniciara la conversación primero, preguntó Sellos con una mirada de sorpresa. Por un breve momento, Caín escogió cuidadosamente las palabras en su mente. A pesar de que Sellos era su hermano, necesitaba tiempo para considerar si debía hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de pregunta te hace dudar tanto? Al ver a Caín vacilar momentáneamente, Sellos sonrió levemente como diciéndole que hablara cómodamente. Sin embargo, Caín solo podía abrir la boca con mucho cuidado, inusualmente cuidadoso para su carácter. ¿Cuál es la situación actual en la familia imperial? ¿La familia imperial? Después de tomar tanto tiempo para preguntar, ¿se trataba solo de la familia imperial? Sellos solo pudo inclinar la cabeza con perplejidad ante la pregunta de Caín. ¿Creía que se había distanciado por completo de la política? No estoy diciendo que vaya a volver a la política. Simplemente, bueno, sería bueno para mí que a ti también te interese la política. Dejando escapar una risita, Sellos levantó la mano y se acarició la barbilla, pareciendo recordar lo que había sucedido recientemente en la familia imperial que despertaría el interés de Caín. Caín esperó en silencio sus palabras. Si tuviera que nombrar la noticia más importante, cuando Sellos finalmente pronunció la información que Caín quería escuchar, Caín no pudo evitar dejar escapar una profunda respiración y acunar su cabeza, sin darse cuenta. ¿Por qué reaccionas así? No es nada. No era una noticia importante, pero le preocupaba. Solo esperaba que él no causara más problemas hasta que Caín regresara a la academia. Capítulo 10. Mam, ¿tienes algo en mente? Elena, que caminaba a mi lado, me preguntó mientras caminábamos por el patio. No, no es nada. Me rasqué la nuca y sonreí torpemente. Fue un día tranquilo como cualquier otro. Tuve entrenamiento con espada y terminé mi comida lo más rápido posible para evitar encontrarme con Silvia. Durante ese tiempo, me encontré con Elena y accedí a pasear con ella. ¿Es porque es demasiado silencioso? Quizás. También había escuchado la noticia de que Caín había dejado la academia por un tiempo debido a un problema familiar. Así que, de alguna manera, pensé que pronto Leonard aparecería y empezaría a causarme problemas en serio. Pero fue más tranquilo de lo que esperaba. Ahora que lo dije de esa manera, sonaba como si estuviera esperando que Leonard hiciera un desastre, pero ese no fue el caso. El mero hecho de que yo estuviera al lado de Silvia era suficiente para irritar a ese hombre rebelde, pero a juzgar por cómo todavía se estaba conteniendo, Silvia parecía haber logrado mantenerlo atado. Por supuesto, si Leonard empezaba a causarme problemas, podría lidiar con ello a mi manera, pero lo mejor sería que no me molestara en absoluto. Hasta ahora, había caído en sus provocaciones con demasiada facilidad, pero no había nada más ineficiente que entrar en una pelea verbal con él. Parece que quieres que ocurra algún tipo de incidente. ¿No es así? Negué el comentario de Elena con una sonrisa incómoda mientras ella me tocaba el costado con un tono de regaño. Para decirlo con precisión, me sorprendió la paciencia de Leonard. De todos modos, si fue pacífico, fue una suerte. No creía que el futuro hubiera cambiado. O mejor dicho, no creía que hubiera cambiado drásticamente. Pensé que el futuro podría haber cambiado un poco, solo un poco. Así que, sin darme cuenta, había llegado a aceptar que Silvia había mantenido a Leonard con una correa más apretada que en la obra original, razón por la cual no había venido a pelear conmigo sin ninguna razón. Tenía sentido, ya que no solo no estaba al lado de Silvia, sino que también lo había provocado a fondo en nuestra conversación anterior. Sin embargo, pronto me di cuenta de que esto era solo un concepto erróneo mío. En la academia, había ciertas materias que todos los estudiantes tenían que tomar. Además de sus materias principales, todos los estudiantes debían tomar algunas materias, una de las cuales era una clase llamada entrenamiento conjunto. A diferencia de la obra original, en la que no se retrataban en detalle las amenazas reales, la propia academia se centró en educar a los estudiantes para la gran guerra de bestias demoníacas a la que se enfrentarían al entrar en la sociedad. En cualquier caso, como miembro de la clase 1A, participé en la clase de entrenamiento conjunto, y fue allí donde vi a Leonard y Silvia y me di cuenta de por qué Leonard no había venido a buscarme. Leonard no estaba en condiciones de prestarme atención en ese momento. ¿Por qué? Parece que siguen luchando. Silvia y Leonard ni siquiera se miraron y estaban sentados muy separados. Mientras Silvia se sentaba con algunos amigos de la clase, Leonard, como de costumbre, se sentaba con sus nobles seguidores. Normalmente, Leonard habría tratado de mantenerse lo más cerca posible de Silvia, pero ahora ni siquiera se miraban. Parecía que la pelea que Silvia había mencionado antes aún no había terminado. Bueno,
No me gustaba particularmente Leonard, y no tenía ninguna razón para tratar de mejorar la relación entre los dos, así que después de observarlos brevemente, desvié la mirada. ¿Quién era el maestro a cargo de la clase antibestia demoníaca? Yo tampoco lo sé. Durante las 2 primeras semanas del nuevo semestre, no tuvimos clases de capacitación conjuntas. Hoy ha sido el primer día. En algunas otras escuelas, hacían que los estudiantes de primer año tomaran la clase de entrenamiento conjunto sin considerar lo incómodo que podría ser, pero al menos esta academia tenía cierta discreción. Les dieron a los estudiantes algo de tiempo para familiarizarse antes de comenzar la clase de entrenamiento conjunto, lo que mejorará su adaptabilidad y trabajo en equipo entre sí. En respuesta a la pregunta de Elena, fruncí el ceño y miré hacia adelante, encogiéndome de hombros. Los detalles de la clase no se mencionaron en profundidad en la novela original, y no tenía idea de dónde había ido a parar el folleto de introducción a la clase distribuido por la academia. Naturalmente, tampoco sabía qué profesor impartiría esta clase. ¿No deberías mostrar un poco más de interés? Tú tampoco lo sabes, así que no estás en posición de regañar. Murmuré con incredulidad ante la reprimenda de Elena, y ella volvió la cabeza, fingiendo no escucharme. Dejé escapar una pequeña carcajada ante su reacción y giré la cabeza, solo para hacer contacto visual accidentalmente con Silvia. Silvia, que había estado mirando de un lado a otro entre Elena y yo, sonrió levemente y agitó la mano cuando nuestras miradas se encontraron. Respondí con un gesto casual y chasqueé la lengua. Espero que no provoque nada innecesario. Mientras desviaba la mirada mientras observaba a Silvia apartar la cabeza, dejé escapar un pequeño suspiro para mis adentros cuando vi a los seguidores de Leonard mirándome. Es un poco tarde para decir esto ahora, pero incluso yo pude ver que esto iba a molestar a Leonard. No es que tuviera ninguna razón para ignorarla desde el principio, pero aún así, en el ambiente algo ruidoso, hice todo lo posible por no hacer contacto visual con Leonard o Silvia. No había necesidad de que me saliera de mi camino y causara ningún problema. Crujir. Justo cuando pensaba que había pasado más tiempo que durante un periodo de descanso regular, se abrió la puerta del aula y apareció una mujer, con su cabello castaño liso y sus ojos marrones, y una larga cicatriz que iba desde su ojo izquierdo hasta la mejilla de él. Su físico descuidado y su rostro de aspecto áspero la hacían parecer más una matona de un callejón que una maestra. Pero de una manera cliché, era claramente una maestra que se preocupaba por sus alumnos. Sin embargo, el aura opresiva que emanaba de su gran complexión no era una broma, lo que hizo que todos los estudiantes parlanchines se quedaran en silencio de inmediato. Después de caminar hacia el frente del aula, la maestra miró a los estudiantes y habló: encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Elenda, y a partir de hoy, estaré enseñando tu clase de entrenamiento conjunto durante el año. Selenda, ¿no es Elenda, la comandante del cuerpo de mercenarios Gibril? Pensé que su nombre y su rostro no me resultaban familiares, pero parecía que yo era el único. Tan pronto como los estudiantes escucharon su nombre, se produjo una silenciosa conmoción entre ellos. Selenda asintió con calma con la cabeza mientras observaba a los estudiantes con una mirada indiferente. Así es, yo soy esa Selenda. Pensé que algunos estudiantes podrían tener objeciones a que una mercenaria enseñara en una academia a la que asistían nobles, pero su nombre parecía tener bastante peso. Desde el momento en que reconoció los pensamientos de los estudiantes, nadie pareció tener dudas sobre ella. Por supuesto, algunos, como Leonard, todavía no apreciaban mucho sus habilidades, pero aún así se quedaban en silencio siguiendo la atmósfera. Como todos ustedes saben, la clase de entrenamiento conjunto se lleva a cabo con 4 estudiantes por grupo. Justo cuando comenzó a surgir un sentimiento ominoso, resultó ser un proyecto grupal. Bueno, ya estaba acostumbrado al cliché de los proyectos grupales en la academia. Si mi memoria no me fallaba, no pasaba nada importante en esta clase, así que podía abordarla con tranquilidad. Por supuesto, esto no era un juego o una novela, sino la vida real, por lo que aún tendría que trabajar duro para obtener una buena calificación. Solo esperaba que me asignaran a un buen grupo. Los grupos han sido asignados al azar, así que por favor compruébalos. Ante las palabras de Selenda, fruncí el ceño ligeramente y me rasqué la nuca. Habría sido bueno si pudiéramos formar nuestros propios grupos, pero supongo que estaban preocupados por los desequilibrios entre los grupos. Los grupos se formaron teniendo en cuenta sus calificaciones, así que si tienen alguna objeción, vengan a verme directamente. Con un pitido, Selenda accionó un control remoto y una carta holográfica apareció detrás de ella. A ver, me llamo yo, Félix. Estamos en el mismo grupo. Mientras examinaba la tabla en busca de mi nombre, Elena me llamó y seguí su dedo extendido. Y al final de su dedo, encontré mi nombre y no pude evitar soltar una carcajada irónica. Grupo C, Félix Bonastria, Elena Feldegrev, Silvia Berche, Conan Jugar. Mirando al grupo compuesto por 2 vanguardias, una retaguardia y un curandero.
Era una composición perfectamente razonable. No pude evitar saber instintivamente que este era un grupo en el que algo estaba destinado a suceder, sin importar qué. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además, en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias.